Somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en un texto fundamental sobre las relaciones humanas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un clásico, sin duda. Sí, y es notable que, aunque su origen data de 1936, sus ideas se sienten increíblemente actuales. Es casi como un manual práctico para el día a día, ¿no? Totalmente. La premisa de Carnegie es potente. Calcula que el éxito, incluso financiero, depende solo un 15% del conocimiento técnico. El 85% restante es pura habilidad social. O sea, tratar con la gente, liderar, generar entusiasmo. Es un porcentaje altísimo, pero tiene mucho sentido cuando lo piensas. Sí, y los extractos que tenemos están llenos de ejemplos. Desde figuras históricas hasta gente común, buscando ilustrar técnicas muy concretas. Se nota que el libro ha sido actualizado, pero la filosofía central, esa permanece. Así es, mantiene la esencia. Nuestra misión hoy, pues, extraer los principios clave de estos fragmentos para entender mejor cómo interactuar eficazmente. Ok, vamos a desentrañar esto. Perfecto. Y la vigencia es sorprendente, la verdad. Lo fascinante aquí es cómo Carnegie destiló observaciones muy agudas del comportamiento humano en reglas que suenan simples, pero cuya aplicación efectiva, pues requiere mucha conciencia. ¡Claro! Sí, y recalca que no son teorías de escritorio, Son principios probados durante años en sus cursos para adultos. Es el resultado de la experimentación práctica, digamos. Excelente punto. Empecemos por una de las ideas más contundentes, la futilidad y el peligro de la crítica directa. La imagen que usa es genial. Si quieres recoger miel, no des patadas a la colmena. Muy visual, sí. Anda con rodeos. Menciona cómo incluso criminales notorios como Al Capone no se veían a sí mismos como culpables, sino que se justificaban, casi como benefactores públicos incomprendidos. Que es increíble esa parte, ¿no? La capacidad de autojustificación. Totalmente. Pero quizá el ejemplo más revelador es el de Abraham Lincoln. Aprendió a la mala, casi batiéndose en duelo por una carta anónima que ridiculizaba a un político. Esa experiencia, pues, lo marcó. Claro, imagínate. De ahí su famosa cautela y su máxima, no juzgues si no quieres ser juzgado. Incluso se dice que escribió una carta furiosa al general Meade tras Gettysburg, pero la guardó, reflexionando que desde la comodidad de la Casa Blanca era fácil criticar al general en el campo de batalla. Qué interesante. Y es que la crítica rara vez funciona como esperamos. Psicológicamente lo que hace es poner a la gente inmediatamente a la defensiva. Sí, levanta muros. Exacto. Hiere el orgullo, genera resentimiento y casi nunca inspira un cambio genuino y duradero. Como dice el psicólogo Hans Seyle, citado por Carnegie, tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. Es un mecanismo de defensa muy, muy básico. Tiene lógica. Por eso, la alternativa que propone Carnegie es radicalmente diferente. Intentar comprender en lugar de condenar. Preguntarse por qué la gente actúa como actúa. Hay una cita poderosa ahí. Saberlo todo es perdonarlo todo. O sea, implica un esfuerzo por ver la situación desde la perspectiva del otro. Ponerse en sus zapatos, básicamente. Justo. Un buen ejemplo práctico que menciona es el de George B. Johnston, el coordinador de seguridad. En lugar de regañar a los obreros por no usar casco, adoptó un enfoque distinto. ¿Qué hizo? Les preguntaba amistosamente si los cascos eran incómodos o no les ajustaban bien, recordándoles con calma que eran para su protección. Logró una cooperación mucho mayor y sin generar animosidad. Pasó de la confrontación, digamos, a la colaboración. ¡Qué diferencia!, ¿no? Totalmente. Y esto conecta con un tema central en Carnegie. Tratamos con seres emocionales, no puramente lógicos. Nos mueven el orgullo, la vanidad, el deseo de sentirnos bien con nosotros mismos. La crítica ataca directamente esas emociones. Claro. Y como una paloma mensajera, dice Carnegie, la crítica siempre vuelve a quien le envió, usualmente en forma de resentimiento. Así que, cuidado. Entendido. Entonces, si la crítica no es el camino, ¿cuál es? Carnegie argumenta que la clave está en satisfacer una necesidad humana fundamental, quizás la más profunda. Ajá, ¿y cuál sería esa?
Cita a varios pensadores, pero se centra en John Dewey. El impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. William James lo llama el anhelo de ser apreciado. Esto parece ser el motor oculto detrás de muchas de nuestras acciones. El deseo de ser importante. Suena potente. Y lo es. El libro muestra cómo este deseo impulsa desde grandes logros, Lincoln estudiando Derecho, Rockefeller amasando fortunas, hasta acciones cotidianas como seguir la moda o construir casas grandes. Es una fuerza poderosa. Absolutamente. Carnegie lo ve como el diferenciador clave entre humanos y animales, el motor de la civilización misma. Sin ese anhelo por ser valorados, argumenta, no tendríamos arte, ni ciencia, ni progreso. Es una necesidad psicológica vital, ¿no? Sí, visto así, es fundamental. Pero aquí Carnegie hace una distinción crucial, que es fácil pasar por alto. La diferencia entre el aprecio sincero y la adulación barata. El aprecio genuino es específico, viene del corazón, es desinteresado. ¿Y la adulación? La adulación es falsa, egoísta, y la gente inteligente pues la detecta fácilmente. Una definición que cita es lapidaria. Adular es decir a la otra persona exactamente lo que ella piensa de sí misma. Uf, qué directo. ¿Sí? Y el ejemplo estrella de esto es Charles Schwab, el magnate del acero. Él atribuía gran parte de su enorme éxito a su habilidad para tratar con la gente. Ajá. Y su método declarado era simple. Soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Evitaba la crítica a toda costa y buscaba activamente lo bueno en los demás para poder elogiarlos sinceramente. Vaya, o sea, enfocarse en lo positivo y expresarlo. Exacto. Contrasta fuertemente con la tendencia natural de muchos. Criticar lo que está mal y dar por sentado lo que está bien. Carnegie sugiere invertir esa ecuación. Buscar lo bueno y expresarlo. Suena bien, pero no es difícil encontrar siempre algo bueno. Bueno, él cita a Emerson. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Implica una humildad y una disposición a ver el positivo. El principio clave aquí es, demuestra aprecio honrado y sincero. No es solo ser amable, es buscar activamente y reconocer el valor en el otro. Me gusta esa perspectiva. Fascinante. Y esto nos conecta directamente con el tercer gran pilar, el secreto para influir en los demás, para moverlos a la acción. Si no es criticando, y sí apreciando, ¿cómo logramos que hagan algo específico? Buena pregunta. ¿Cómo le hacemos? Carnegie lo dice sin rodeos. La única forma de conseguir que alguien haga algo es hacer que esa persona quiera hacerlo. La clave está en apelar a sus deseos. Usa la analogía de la pesca. No usamos fresas con crema como carnada porque nos gusten a nosotros. Usamos lo que le gusta al pez. Claro, la carnada adecuada. Exacto. Tenemos que hablar en términos de lo que le interesa a la otra persona. Un ejemplo brillante que cuenta es su propia negociación para alquilar un salón de baile en un hotel. Le habían subido el precio drásticamente. En lugar de quejarse de sus propios problemas o necesidades, preparó una lista de ventajas y desventajas para el hotel de tener sus eventos allí. La publicidad, el tipo de público que atraía, versus dejar el salón vacío. Se centró totalmente en la perspectiva del gerente. ¡Qué astuto! ¿Y funcionó? Claro, obtuvo una reducción significativa del precio sin siquiera haber mencionado lo que él quería. Todo fue sobre el beneficio del hotel. Es que la psicología detrás de esto es sencilla pero profunda. A todos nos interesan primordialmente nuestros propios problemas, deseos y necesidades. Es nuestra configuración por defecto, digamos. Sí, es natural. Por lo tanto, para persuadir a alguien, el truco no es hablar de lo que nosotros queremos, sino de cómo lo que proponemos satisface sus deseos o resuelve sus problemas. Carnegie sugiere hacerse siempre esta pregunta antes de intentar persuadir. ¿Cómo puedo lograr que esta persona quiera hacerlo? Es cambiar el enfoque completamente. Exacto. El ejemplo de la carta del superintendente de la terminal de carga es muy claro. La primera versión, enfocada en los problemas de la estación, necesitamos que lleguen antes para descongestionar, pues fracasó. Lógico. La versión mejorada, que se centraba en los beneficios para los transportistas. Si llegan antes, podemos descargar sus camiones más rápido y asegurar que su mercancía salga el mismo día. Tuvo mucho más éxito. Mismo objetivo, pero enfoque diferente. Entendido. Pero una pregunta que surge a veces es, ¿no es esto un poco manipulador? ¿Enfocarse en los deseos del otro para conseguir lo que uno quiere? Es una pregunta válida, sí.
Y la diferencia, yo creo, está en la intención y el resultado. Carnegie no aboga por la manipulación egoísta, ¿eh? Insiste en buscar soluciones donde ambas partes ganen. Un enfoque win-win. Ah, ok. El beneficio mutuo. Eso es. En el ejemplo del hotel, ambas partes se beneficiaron. En la carta de la terminal, también. Se trata de alinear intereses, no de engañar. Cuando se hace con sinceridad y buscando un beneficio mutuo, es persuasión ética y efectiva. El principio clave es, despierta en los demás un deseo vehemente, y hacerlo conectando con sus intereses genuinos. Entendido. Entonces, tenemos estos 3 pilares. Evitar la crítica destructiva, satisfacer la necesidad de importancia con aprecio sincero y enfocar la persuasión en los deseos del otro. Muy claro. Ahora, los extractos también mencionan varias otras técnicas, más específicas. Quizás podríamos agrupar algunas para no perdernos en la lista. Buena idea. Sí, porque son bastantes. Podríamos ver algunas como herramientas directas de conexión interpersonal. Por ejemplo, sonreír. Parece trivial, ¿no? Pero Carnegie insiste en el poder de una sonrisa genuina. Sí, lo menciona varias veces. Comunica calidez, agrado, menciona el impacto positivo que puede tener en las interacciones, desde la chamba hasta lo personal. Una sonrisa sincera dice, me agradas, me alegra verte. Es un mensaje no verbal muy potente. Cierto. ¿Qué más en esa línea? Ligado a eso está recordar y usar los nombres de las personas. Carnegie lo llama el sonido más dulce e importante en cualquier idioma para esa persona. Tiene sentido, te hace sentir reconocido. Exacto. Demuestra que le prestamos atención, que la valoramos como individuo. El ejemplo de Jim Farley, que supuestamente conocía los nombres de 50,000 personas, ilustra el poder de esta práctica para construir relaciones. 50,000, ¡wow! Sí, una locura. Y un tercer elemento en esta línea es saber escuchar. No solo oír, sino escuchar activamente, animando a la otra persona a hablar de sí misma, de sus intereses. Es uno de los mayores cumplidos que podemos hacerle a alguien. Totalmente de acuerdo. A veces solo queremos hablar nosotros. Exacto. Y Carnegie cuenta cómo escuchar atentamente a un cliente furioso puede disipar su enojo, o cómo permitir que alguien hable de sus pasiones crea una conexión profunda. Estas 3, sonreír, usar nombres, escuchar, son formas básicas pero poderosas de validar al otro. Tiene sentido agruparlas así. Son como el aceite que suaviza las interacciones, ¿no? Justo eso. ¿Y qué hay de las situaciones más conflictivas? Digo, no todo es color de rosa. ¿Menciona algo sobre cómo manejarlas? Sí, claro. Hay un grupo de técnicas enfocadas en reducir la fricción y manejar desacuerdos. La más radical quizás sea evitar las discusiones directas. Evitarlas. ¿Así nomás? Bueno, él argumenta que es imposible ganar una discusión, porque incluso si ganas con lógica, pierdes la buena voluntad del otro. Sugiere buscar puntos de acuerdo y evitar la confrontación directa siempre que se pueda. Interesante. Suena difícil a veces. Lo es. Y muy relacionado, está la técnica de admitir los propios errores rápida y enfáticamente. Es sorprendentemente desarmante. ¿Cómo? Cuando admitimos un error, sin excusas, abiertamente, a menudo la otra persona se vuelve más comprensiva e incluso nos defiende. Carnegie cuenta una anécdota personal con un policía por pasear a su perro sin bozal, Ah, sí, la leí. donde admitir su error de inmediato cambió totalmente la actitud del oficial. Lo desarmó, pues. Es verdad. Baja la guardia del otro. Exacto. Y finalmente, en esta línea, está el principio de empezar de forma amistosa. La famosa cita, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Buscar un terreno común, mostrar una actitud abierta y cordial desde el inicio, incluso si anticipamos un desacuerdo. Como preparar el terreno. Sí, es preparar el terreno para una conversación constructiva, no para una batalla. Muy bien. Entonces, conectar positivamente y luego manejar los desacuerdos con inteligencia emocional. ¿Hay alguna otra categoría de técnicas que resalten los extractos? Sí. Podríamos mencionar un par de herramientas más orientadas a la persuasión una vez que hemos establecido una buena base relacional. Una es conseguir que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. El método socrático, ¿no? Justo. Empezar con preguntas o afirmaciones con las que el otro esté claramente de acuerdo. Vas creando un impulso psicológico positivo, un ambiente de acuerdo,
antes de llegar al punto principal o al posible punto de fricción. Hábil. Y otra, quizás más sutil, es apelar a los motivos más nobles. Carnegie observa que la gente suele tener dos razones para hacer algo: la razón real y la que suena bien, la que los hace quedar bien. Ajá. Sugiere apelar a esta última, a los ideales, al sentido de justicia, al honor. No de forma cínica, sino reconociendo que todos queremos vernos a nosotros mismos como personas decentes y actuando por buenas razones. Entendido. Apelar a su mejor versión, digamos. Algo así. Y una última que recuerdo bien es lanzar un reto amable. Usar el deseo natural de la gente por superarse, por competir sanamente, por demostrar su valía. Como el ejemplo de Schwab con la tiza en la fábrica. Ese mero, dibujando con tiza el número de coladas de acero en el suelo de la fábrica, para motivar al siguiente turno a superarlo. No es presión, es un estímulo a la excelencia, a la competencia amistosa. Tiene mucho sentido. Exacto. Y si te fijas, todas estas técnicas más específicas, en el fondo, son aplicaciones prácticas de los grandes principios que ya vimos: empatía, respeto, enfoque en la perspectiva y las motivaciones del otro. Son herramientas para poner en acción esa filosofía central. Bien, creo que hemos cubierto los puntos clave de estos extractos de Carnegie. El mensaje central parece ser que la inteligencia emocional y las habilidades interpersonales son tan importantes o incluso más que el conocimiento técnico para navegar la vida y alcanzar nuestros objetivos. Sin duda alguna. Es un recordatorio constante de eso. Y lo notable es cómo estas ideas, que podrían parecer de sentido común, pues a menudo las olvidamos en el día a día. La propuesta de Carnegie, escrita hace casi un siglo, sigue siendo un recordatorio superpoderoso. Así es. Y para cerrar, quizá vale la pena volver a esa idea de Emerson que Carnegie cita y que mencionamos antes. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Es una frase que invita a la humildad. Totalmente. Y esto nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? A ver. ¿Qué pasaría si abordáramos nuestras interacciones diarias no desde la crítica o la necesidad de imponer nuestro punto de vista, sino desde una curiosidad genuina por descubrir esa cualidad en la que la otra persona nos supera? ¿Qué aprenderíamos y cómo cambiarían nuestras relaciones si buscáramos activamente ese valor en los demás? Buena pregunta para quedarse pensando. Buscar lo superior en el otro. Cambiaría mucho las cosas, seguramente. Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.